Bueno, Maiti, en primer lugar, ¿qué tal estás? Muy bien, muy contenta de hacer esta conexión contigo. Empecemos hablando un poco años atrás, ¿verdad? Para saber quién es Maiti, dónde naciste y dónde creciste. Bueno, yo nací aquí en Estados Unidos, pero realmente mis primeros recuerdos de infancia comienzan en Honduras. Y ahí crecí, ahí me crié y de ahí es donde yo sé que soy y de donde me siento muy orgullosa de ser. En San Pedro Sula, para ser más precisa. Fui a la escuela en La Lima en algún momento, pero también en San Pedro Sula tuve la oportunidad de terminar todo lo que fue mi educación elemental y secundaria hasta que pues ya me gradué del colegio y pude venirme aquí a Estados Unidos. Mis padres son de Santa Rosa y Copán. Mis abuelos vivieron toda su vida en Santa Rosa y en Copán Ruinas, así que me siento muy sanpedrana, copaneca y bueno, y orgullosamente hondureña. 100% hondureña. Así es, y con mucho orgullo. Así es. ¿Y en dónde realizaste tus estudios durante estuviste aquí en Honduras? Mientras yo estuve en San Pedro, me gradué de la Escuela Internacional San Pedrana. Entonces fui unos años a la Escuela Internacional de La Lima, que ahora ya no existe, pero eso fue un campus muy bonito, muy especial, de que yo iba a la escuela en bicicleta, inclusive, y tengo muchos recuerdos lindos de esa infancia. Y luego, pues ya mi familia se mudó a San Pedro y ya pude empezar a ir a la escuela, a la Inter, ahí en San Pedro. Y de ahí me gradué en el 2003. Y hablando de infancia, Maiti, esta es una pregunta que a mí siempre me gusta hacerle a mis entrevistados. Si viajamos un poquito a esa época de tu vida, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cuál es el recuerdo que más tienes presente? Mira, los recuerdos que yo tengo presentes siempre que voy a esos años de infancia es estar rodeada de mi familia. Yo soy la mayor de 3 hermanos, pero por muchos años solo éramos mis hermanos varones y yo, entonces éramos tres. A mi hermana vino 18 años después, pero hemos sido una familia muy unida, gracias a Dios. Te decía de mis abuelos que vivieron en Santa Rosa toda su vida y fueron parte esencial de mi infancia, de mi crecimiento. Nosotros nos íbamos a pasar las vacaciones de verano ahí con ellos. Un fin de semana sí, no, íbamos a Santa Rosa porque mis 4 abuelos vivían ahí, así que tenía muchas razones por qué ir, y una vez que llegaba, pues íbamos a la casa de papaita y mamaita, y después íbamos a la casa de mi papá y mi mamá, y así fue. Crecí, te digo, rodeada de mucho amor por ellos, por parte de mis abuelos, por mis padres, que a pesar de que son padres jóvenes, se casaron a los 20 años y ya para los 30 ya tenían una familia de 3. Siempre hemos sido muy unidos, y con mis hermanos varones, pues ¿qué te puedo decir? A pesar de que yo soy la mayor, los admiro muchísimo. En su momento los regañaba, ahora ya no los puedo regañar, ellos me regañan a mí. Y fue así, muy, muy bonito. Nosotros hacíamos bastante turismo interno en Honduras, y mis recuerdos de infancia son esos, en familia ahí en Honduras. Qué bonito, Maiti. Y bueno, ¿cómo surge el seudónimo de Maiti? ¿Quién te lo pone? ¿Cómo se da? Bueno, mi nombre es María Teresa, y Maiti surge porque, como te contaba, los primeros años de vida fueron aquí en Estados Unidos, y María Teresa era un poco más largo y casi siempre a las María Teresa les dicen Maite, pero como estábamos aquí, pues mi mamá y mi papá se pusieron un poco creativos y le pusieron Maiti, y de ahí crecí con el Maiti también porque, bueno, mi familia está María del Socorro, María Fernanda, hay muchas Marías, entonces era más fácil el Maiti. Y así se quedó hasta que vine a la universidad, que sí me empezaron a decir María, y en ese momento no era tan complicado porque no habían muchas Marías en Carolina del Norte. Pero ya una vez que regresé aquí a Florida, y como siempre me ha dicho mi familia Maiti, pues ya se quedó con ese nombre. ¿Y cómo inicia tu sueño de querer ser periodista? Pues mi sueño inicia, yo creo, Sandy, que desde el momento que me voy de Honduras, con muchas ilusiones de estudiar en el extranjero. Me siento muy agradecida y afortunada de que pude dejar mi país para venir a estudiar a Carolina del Norte. Era una ciudad que yo no conocía, era un estado en el cual nunca había estado, pero tuve la oportunidad de tener una de las mejores experiencias ahí. Yo fui a esa universidad, que es bastante pequeña,
donde habían clases que yo era la única latina, pero con mucho orgullo te puedo decir que ha sido de los mejores años de mi vida. Es una excelente universidad que ha preparado a grandes periodistas y me dio la oportunidad de realmente darme cuenta que esto era lo que me gustaba. Ahí trabajé en el canal de la universidad, delante y detrás de cámaras, me tocaba hacer mis reportajes, me tocaba ponerme ahí con el editor a hacer los diferentes reportajes que luego salían en el noticiero local y ahí fui descubriendo mi pasión por lo que es contar historias, por el periodismo y fue el principio de tantas cosas que de ahí, con la educación, con la pasión, con las oportunidades de trabajo, pues solo me han llevado a cumplir cada uno de mis sueños, que los sigo cumpliendo hasta el día de hoy. Así es, y hablando de oportunidades de trabajo, ¿cómo llegas a la pantalla de Univisión? A Univisión llego primero tocando puertas y en ese entonces no era puertas literal, sino que mandaba faxes porque yo quería ver de qué manera podía trabajar aquí como pasante, haciendo una pasantía. Y mandaba faxes todos los días esperando que alguien lo viera hasta que un buen día, en una conversación muy casual, la mamá de una amiga conocía a una amiga que trabajaba en Univisión y dije, esta es la manera que yo puedo llegar ahí. Y así fue, le tomé la palabra a esa señora y le insistí a esta amiga, que era la amiga de la conocida, y hasta que pude asegurarme que alguien recibiera mi hoja de vida y la llevara al Departamento de Recursos Humanos, que estaban haciendo pues ellos todas las contrataciones para los internships. Y así fue. Entonces comencé como un estudiante haciendo su práctica en esta empresa, lo hacía en otro edificio, en un programa de entretenimiento, que ahora ya no está, pero fue el programa por el cual trabajé muchos años, y también aquí con el Departamento de Noticias, en el programa de investigación de Aquí Ahora. Entonces sí, fue como estudiante ahí, como niña nueva, conociendo y aprendiendo, que entré y que toqué la primera puerta, y de ahí pues continué estudiando, y a la hora de graduarme, esa era una excelente carta de recomendación que tenía, la experiencia que ya había recibido y las personas que conocí desde ese primer día que vine como estudiante, como pasante. Maite, eres una de las figuras más destacadas de Univisión. ¿Qué representa esto para ti? Pues muchas gracias, Santi. Para mí significa, lo tomo con mucha responsabilidad, lo tomo con mucho agradecimiento y con ganas de hacer las cosas bien, no solo por los logros que pueda yo obtener, por la satisfacción de mi familia también, porque todo lo que a mí me pasa, bueno y malo, lo compartimos mucho en familia, pero también para esas próximas generaciones que vienen, que vean que se puede trabajar duro, que se puede luchar por los sueños, que se pueden lograr esos sueños y que el trabajo se tiene que hacer impecable, se tiene que preparar uno, se puede mejorar todos los días. Y entonces cuando me dices algo como lo que me dices, que es una gran responsabilidad, así lo tomo, como con las ganas de seguirlo haciendo bien, de seguir haciéndolo bien para mí y para el resto de las personas que vienen y ven con mucho respeto esta carrera. Ahora bien, Maite, tu experiencia siendo una hondureña en la televisión de Estados Unidos, por ejemplo, 10 años trabajando en Despierta América y ahora, vamos a hablar de tu nueva faceta, copresentadora del noticiero Univisión Fin de Semana. ¿Cómo te tomas ese desafío? Pues con mucha gratitud, Sabdi, con mucha responsabilidad, con muchas ganas de seguir aprendiendo. Después de 10 años, sí, me toca comenzar un nuevo capítulo y no es fácil. Los cambios a veces le dan a uno un poco de temor porque quieras o no, uno está en un ambiente donde se siente cómodo, donde conoce el equipo, donde el equipo te conoce, y poder hacer esa transición, pues para muchos puede dar un poquito de miedo, pero ha sido todo lo contrario, ha sido muy gratificante la manera que me han recibido. Tengo un excelente compañero, es un excelente periodista que tiene una trayectoria intachable, así que solo puedo aprender de él y lo asumo así, como con muchas ganas de seguir aprendiendo, leyendo y preparándome para todo lo nuevo y lo bueno que viene. Justo en este momento tenemos en pantalla, si no me equivoco, el video de tu debut en esta el primer noticiero, sí. Sí. Cuéntame de ese momento, Maite, cuando escuchas ahí al fondo que dice Maite Interiano y Félix de Bedut.
¿Qué Ay, pasó por sí. tu mente en ese Mira que momento? lo veo y me emociona todavía verlo. Eh, Estaba nerviosa, no te voy a mentir. El corazón me palpitaba y decía, ojalá que no se escuche porque el micrófono no lo tiene aquí. Y estaba como muy nerviosa, pero nervios buenos, nervios como que I got this, lo tengo que hacer y lo voy a hacer bien. Me dio mucha emoción escuchar mi nombre, era un sueño que yo siempre tuve de tener y escuchar y verlo y formar parte de ese equipo. Lo logré escuchar como 2 minutos antes de ir al aire, entonces yo creo que okay, ya lo escuché, ya la segunda vez ya era como que ya. Y de verdad que fue muy importante de las palabras que me dijo Félix, él no tenía nada escrito, me dijo déjame que yo te doy la bienvenida y de verdad que sí me tomé el tiempo de verlo, de escucharlo y de agradecerle y creo que fue las palabras perfectas para el inicio de tantas cosas buenas, así que me da mucha ilusión ver esto, que parece que fue hace mucho, pero no, fue hace un poquito más de un mes. Sí, sí, totalmente. Y bueno, desde la sala de redacción del Heraldo te enviamos las mejores vibras, el mayor de Gracias. los éxitos siempre y nuestras felicitaciones. Y hablando siempre de esta faceta, Maiti, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo te sentiste cuando te dieron la noticia de que ahora ibas a ser parte del noticiero? Mira, te voy a ser completamente sincera. Al principio estaba como confundida, como asustada, como preocupada porque el noticiero fin de semana es el fin de semana. Y entonces digo yo, ahora voy a trabajar el fin de semana después de que he trabajado los 5 días de la semana. Entonces, al principio como que me costó asimilarlo, pero es por lo que te decía, porque uno ya está acostumbrado a la rutina. No lograba en esos segundos como darme cuenta del gran paso que era, de la gran oportunidad. Entonces, sí me demoró, yo creo que un par de minutos, quizás horas, conversarlo, como dicen, procesarlo, pero después dije, no, esto es un regalo de Dios, es la recompensa de todo el esfuerzo, el trabajo duro no ha sido en vano y lo recibí con mucha gratitud porque hay un equipo de jefes que está viendo el trabajo de uno y cuando se da la oportunidad dice, ¿sabe qué? De todas las personas que pueden estar ahí, es tu oportunidad y así lo tomé. Así que nada, y sigo acostumbrándome a cambiar de lunes a viernes, a trabajar de sábado a miércoles, las noches en vez de las madrugadas, pero todo es cuestión de costumbre. Yo creo que mientras uno hace cosas que lo hacen feliz, no importa el horario, no importa el día, es estar presente y poderlo hacer bien. Qué bonito, Maiti. Y al inicio dijiste algo que me llamó mucho la atención y es que al final los cambios siempre son buenos y me imagino que este cambio pues también traerá nuevas cosas a tu vida, quizá dedicarte un poco más de tiempo, hacer cosas que antes en el transcurso de la semana no podías. Total. Entonces, reiteramos que los cambios siempre son buenos. Y Maiti, ¿cómo es un día de trabajo en la vida de Maiti Interiano? Bueno, todavía estoy ajustándome, te digo, porque los días van cambiando, pero las noticias, como vos lo sabés, no paran. Y entonces, a pesar de que el noticiero es a las 6:30, arrancamos desde muy temprano con una llamada editorial donde se conectan todos los corresponsales de las diferentes oficinas y corresponsalías que tenemos a nivel nacional e internacional. Y desde ahí vamos viendo cuáles son las noticias que van haciendo titulares. Yo me levanto temprano, no tan temprano como antes, ahora ya disfruto de mi café en mi casa, leo las noticias, veo las noticias, aprovecho en la mañana después de esta llamada, hacer ejercicio, ya estoy como comiendo un poquito más en horario normal, ya estoy volviendo a encontrarle el gusto de cocinar, porque antes era lo que encontrara y me iba con mi yogur y así, o comía en la calle o lo que fuera. Y así voy, ya una vez a las 2 de la tarde, cuando yo llego aquí a la oficina, a la sala de redacción del noticiero Univisión y bueno, comienzo a leer, a ver los reportajes que han preparado los diferentes corresponsales, a estar pendiente, es mucha lectura, es mucha preparación, obviamente pasamos por maquillaje, pelo, que es la parte linda y glamurosa de este negocio, pero también hay mucha lectura que hacer, hacemos breves, hacemos headlines y aunque suena como que desde las 2 para las 6, el tiempo se va volando rápido y más ahora en estos días con tanta información de todas partes, hay que estar pendiente. Me siento con los redactores a revisar lo que ellos han escrito, adaptarlo, cambiarlo, porque todavía estamos en ese proceso de ellos saber mi estilo, yo el de ellos.
Y ya, cuando menos vengo a ver, ya es hora de comenzar el noticiero. Y bueno, se acaba en un abrir y cerrar de ojos, porque después de venir de un programa de 4 horas, media hora es nada, pero se pasa rápido. Siento que es un programa muy informativo. Uno con media hora ya sabe cuáles son las noticias más importantes, y se acaba a las 7. Tengo un break, voy a comer y para seguir en la jornada de las 11:30. Entonces volvemos a hacer todo nuevamente, pero con mucho gusto. Y te digo que esta etapa estoy volviendo a leer y aprender tanto que no es que no lo hacía antes, simplemente que ya me lo sabía y me lo conocía también, que era mucho más fácil. Entonces ahora sí siento como que estoy de regreso en la escuela, volviendo a tomar notas y todo eso. Esa sensación me gusta mucho. Maite, si no fueras periodista, ¿qué otra cosa te hubiese gustado ser? ¿Qué otra profesión? Mira, es difícil porque siempre he querido ser periodista. Yo creo, Sandy, que quizás, no sé, algo como maestra, como algo con niños, me encantan los niños, o psicología o algo así, pero gracias a Dios desde pequeña yo supe lo que quise hacer y he podido ejercer la carrera, entonces no me ha tocado, pero disfruto mucho los niños, me encanta la educación, por eso te digo, quizás algo como profesora o algo así. ¿Qué es el periodismo para Maite? Uy, para mí eso es primero que es mi pasión y es una gran responsabilidad, es un don de poder contar historias con mucho respeto, con mucha sensibilidad, con veracidad, con la información. Es una herramienta que nos abre la puerta hacia un mundo. Y cuando te digo responsabilidad también lo asumo porque sé que muchas personas esperan al noticiero para tomar sus decisiones, para informarse, para saber cómo está la economía, para saber cómo hacer sus impuestos, para saber de su salud. Entonces siento yo que las palabras que uno dice tienen mucho, mucho poder y así son. Entonces no lo tomo a la ligera como que, ay, no es nada. Todo lo contrario, yo pienso que, ¿por qué lo estoy diciendo? ¿Qué es lo que yo quiero aprender? ¿Qué es lo que quiero que la gente saque de esto? Y así lo veo. La persona más difícil que has tenido que entrevistar. Wow. Qué buena pregunta. No sé, Sandy, creo que hace muchos años cuando estaba comenzando quizás entrevistar a Nicolas Cage fue difícil, primero porque no tenía la experiencia que tengo ahora y después porque quiero pensar que él estaba teniendo un mal día, porque llegó y era sí, no, y yo estaba como que, ¿qué está pasando? Yo necesitaba esa entrevista para una película y simplemente no estaba teniendo la respuesta y en ese instante yo pensaba, ¿será que algo dije, algo hice, algo ando puesto que lo incomodó? Y realmente no fue así, simplemente fue, como te digo, que él estaba teniendo un mal día y gracias a Dios fue temprano en la carrera porque me di cuenta, uno, de que esa es la magia de nuestra profesión, que nunca sabes con lo que vas. Uno se lee y se prepara, pero no sabes. Segundo, que las personas que uno entrevista son personas como nosotras. Sí, podrá ser un presidente o podrá ser la persona que está recogiendo la basura, pero al final del día tienen los mismos problemas con un poco de diferencia que nosotros. Y esa es la magia, poder llegar y conectar con esa persona a cualquier nivel, en cualquier idioma y bajo cualquier circunstancia. Entonces sí, fue una como lección un poquito desagradable porque lo admiraba muchísimo y porque fue difícil después hacer una historia con sí, no, pero me enseñó muchísimo a eso, a prepararme, no tomarlo personal, a buscarle la manera y sacar una historia, pero siento que han sido muchas más las experiencias lindas que esas que son un poco desagradables, pero que te enseñan mucho. ¿Y a quién te gustaría entrevistar en un futuro? Uy, ahora creo que tengo toda una lista de personalidades que quisiera entrevistar. Me gustaría tener una conversación con la presidenta de Honduras. Creo que es una entrevista muy importante para mí como hondureña, como mujer, como el país se merece tener escuchar más allá de su campaña política y su discurso inaugural. Me gustaría tener esa conversación. Bueno, siempre hay líderes mundiales el cual uno quisiera entrevistar, los presidentes del país, el presidente Biden me gustaría entrevistarlo, el Papa Francisco,
creo que ahora no hay límites para lo que yo quisiera entrevistar, pero más allá de una lista de famosos, celebridades, dignatarios, quisiera contar más historias de las personas comunes y corrientes, ¿sabes? Personas como yo, como vos, que luchan, que están siendo innovadores, que están haciendo cosas diferentes, que forman parte de la noticia. Y yo creo que combinando las dos cosas con los líderes a quienes tenemos que exigirles preguntas y respuestas, con personas que son los que se ven afectados con estas respuestas, son lo que va a ser de mi carrera y de lo que yo aporte el noticiero, la combinación de las historias que vamos a traer. Qué bonito, Maite, qué bonito. Y bueno, hablando de historias, ¿cuál ha sido esa cobertura periodística que ha marcado tu vida? Pues yo creo, Saddi, que cubrir la caravana y la frontera ha sido sin duda, hay un antes y un después. Te lo digo de manera personal y te lo digo de manera profesional. Esa es una fotografía de Snyder. Fue un niño que conocí en la caravana. Él recién había cruzado la frontera de México a Estados Unidos a través del río y fue una transmisión en vivo y los periodistas que nos están viendo sabrán que cuando es en vivo uno tiene la adrenalina a 1000 y uno está tratando de procesar la información, de ver, de seguir los tiempos, y yo lo que menos me esperaba era lo que yo escuché de ese niño. Él acababa de cruzar la frontera, estaba asustado, estaba temblando porque hacía frío, estaba como desubicado, quería ver a su mamá, tenía mucho tiempo de no verla, y yo lo iba entrevistando y la gente lo iba viendo conmigo. Entonces para mí era como todo ese elemento sorpresa. Yo creo que la gente lo vivió, y te digo que para mí fue muy importante, porque digo yo, el poder de esta entrevista. Su mamá supo que él había cruzado la frontera porque lo vio en Univisión, porque lo vio en Despierta América, y digo, ese es el poder del periodismo. Pero a la misma vez a mí me trajo de regreso ahí literalmente con los pies sobre la tierra, decir, y esta es la realidad que viven millones de personas a diario en busca de un sueño americano. Y yo he tenido la fortuna de que se me han abierto otras oportunidades, pero yo espero que con las oportunidades que yo tengo, ser voz para estas voces, para estas historias que a veces no nos damos cuenta. Entonces, físicamente fue difícil porque estábamos bajo mucho estrés, no durmiendo en las mejores condiciones, pero también ha sido de las realidades más bonitas que he tenido que vivir, porque me recuerda lo afortunada que soy, la responsabilidad que tengo, y poder ser ese hilo conductor de esas historias es muy importante. Yo creo que es lo más importante que tenemos como periodistas. Sin duda, una imagen que habla por sí sola. Vemos ahí un cálido abrazo, Maite, que le estabas dando al pequeño, ¿verdad? Sí. Y realmente es una imagen que habla por sí sola. Y eso fue así porque él me decía que quería ver a su mamá, y yo por dentro decía, oh my God, yo quiero abrazar a este niño. Y si te fijas, todavía andábamos en máscaras, había COVID, yo no sabía, y a mí en ese instante se me olvidó. Y yo le pregunté a él, ¿te puedo dar un abrazo? Y yo me pude haber dicho que no, pero me dijo que sí, y yo dije, oh, lo importante que es eso. Y bueno, cómo no contenerse las lágrimas después, eso ya es otro rol que a veces como periodistas debemos y tratamos de mantener un poco de balance, pero al final del día, como te decía, somos seres humanos comunes y corrientes que vivimos y sentimos las alegrías, las tristezas, las penas, las emociones, y ese fue un momento de esos. Así es. Maite, ¿un periodista debe hacer las mejores preguntas o conseguir las mejores respuestas? Wow, qué buena pregunta. Un buen periodista debe ¿hacer las mejores preguntas o conseguir las mejores respuestas? Bueno, es que si tienes las mejores preguntas vas a recibir las buenas respuestas. Yo creo que un periodista tiene que saber escuchar y saber estar pendiente de esos detalles. Y sí, tenemos que prepararnos, tenemos que saber y averiguar lo más que podamos, a tener una lista de preguntas, pero también tener esa capacidad de saltarnos de la pregunta 3 a la 5 o a la 7, o escuchar, pero ¿a qué te refieres a eso? ¿Por qué esto? Y yo creo que ahí es cuando salen las mejores respuestas. Desde tu punto de vista, ¿qué le hace falta a la televisión hondureña?
Uy, soy sincera, Sabdi, que como tengo tantos años viviendo en Estados Unidos, no veo la televisión hondureña todos los días, entonces no me atrevería a decirte qué es lo que le falta. Yo te puedo decir qué es lo que tiene y lo que yo sé es que tiene mucha gente talentosa. En las oportunidades que he participado en programas en Honduras, he visto la calidad de reportajes, de entrevistas, de preguntas, y creo que hay mucho talento, hay buenos periodistas que se informan, que tienen como visión informar a la audiencia de manera objetiva, y yo quiero pensar que van a haber más de esos. Me gustaría tener la oportunidad de ver más programación de Honduras por la geografía y por donde estoy no puedo, pero sí te puedo decir que de lo que yo he visto y las oportunidades que he tenido, me siento muy orgullosa que cada vez hay más periodistas haciendo el trabajo que se debe hacer ahí en Honduras. ¿Qué te llena de impotencia? Uy, la injusticia, te digo, hay veces ver las situaciones y las historias de esta gente migrante, te da impotencia, te frustra porque quisieras poder hacer más cosas y no se puede. Hay veces las respuestas o no respuestas de nuestros líderes a quienes elegimos, a quienes les confiamos nuestro voto y están tomando las decisiones importantes, pues ver que no son los resultados más favorables para el bien común, eso da impotencia, esa frustración y da tristeza. Cambiando de tema, Maiti, aquí hablamos de todo un poco. Cambiando de tema, ¿cómo te ha tratado la pandemia del COVID-19? Ha sido 2 años de mucha experiencia, Sabdi. Creo que han sido 2 años muy importantes profesionalmente. Me tocó reinventarme, descubrí lo que era transmitir a través de la computadora. Hice de mi balcón el balcón de las orquídeas, no dejé de trabajar. Aprendí a ser paciente. Estaba en un periodo de mi vida donde estaba viajando muchísimo y me tocó no viajar, disfrutar las cosas simples, sencillas, estar en mi apartamento. Veo las cosas diferentes gracias a la pandemia. Ahí están mis orquídeas que han venido a llenarme de tanta felicidad y son cosas que yo creo que si no hubiese puesto esta pausa, no hubiese descubierto que me encanta regarlas, me encanta verlas, las veo y me hacen feliz y así ha sido esta pandemia para mí. Me dio COVID hace un año y no fue fácil, no estaba vacunada porque todavía no me tocaba. Y fue mucho tiempo de reflexión. Tuve varios síntomas, gracias a Dios no fue nada grave, pero sí ha sido un momento de reevaluarse y replantarse cuáles son las prioridades de uno en esta vida y qué es lo que quiere, y qué es lo que quiere para hoy. No estar enfocado ni que lo que ya pasó, porque lo que pasó, pasó y lo que vendrá, va a llegar. Lo importante es el hoy. Y hablando de reflexión, me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son las lecciones que te ha dejado el coronavirus? ¿Qué lecciones? Me ha enseñado a ser paciente, Sabdi, a disfrutar el día a día, a vivir en gratitud. Yo te digo que la pandemia para mí fue un momento de una pausa obligatoria a muchas cosas, pero también tiempo para descubrir otras, desde mi amor por las flores hasta poder hacer tiempo para hablar con mis abuelos. La pandemia a mí me acercó mucho a mi abuelo, que él estaba solito en Santa Rosa y todas las tardes hacíamos FaceTime. Y yo creo que si hubiera estado en mi acelere de todo eso y quizás no hubiese vivido una pandemia, sí, me hubiese preocupado como lo hago siempre, pero no hubiese habido esa conexión. Y fue muy especial para mí. Mi abuelito falleció en noviembre del año pasado, pero te puedo decir que lo disfruté tanto. Y a pesar de que no lo vi, y eso que yo lo veo por lo menos 2, 3 veces al año, pero no nos veíamos tan a menudo por la distancia y por la pandemia, lo pude disfrutar. Y yo agradezco mucho eso. Igualmente, fortalecer mi espiritualidad ha sido muy importante. Me uní a un grupo donde rezamos el rosario y creo que esas cosas, aunque han estado ahí, no las hubiese disfrutado como lo he hecho por la pandemia. Entonces me ha enseñado muchas cosas y ha sido triste ver gente que queremos mucho sufrir de diferentes maneras, pero creo que ha sido lecciones de vida para mí y para muchas personas. Así es. ¿Y qué opinas de la migración vista desde nuestro país? Bueno, ¿qué opino? Que es una
es una realidad que se vive. Hasta no conversar con las personas que deciden ir en la caravana es que uno entiende realmente la desesperación que viven estas familias. A mí me partía el alma ver muchachitas de 15 años en esta travesía, porque eso es lo que es la caravana migrante, desesperadas por búsqueda de un mejor futuro. Yo les decía, ustedes saben hacia dónde van, tienen familiares, hablan inglés, saben escribir, como muchas preguntas que uno se hace, y no había respuestas para esto. Entonces yo le decía, pero ¿ustedes creen que dormir aquí en el piso, en un parque, en México, es mejor que estar en Honduras? Y me decían, sí. ¿Por qué? Porque me mataron a mi marido, porque me tienen amenazada las maras, porque no tengo trabajo, porque mi niño ya está en edad y se lo quieren llevar para las maras. Y no son cuentos, como dicen, es la realidad. Y es muy triste. Y yo de verdad espero que vengan años mejores, que tengamos un buen liderazgo y que pueda haber esa diferencia. Bueno, Maite, como te digo, aquí hablamos de todo un poco. ¿Cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito. Bueno, tengo varios libros favoritos, pero te puedo decir que ahorita estoy leyendo uno que se llama Atomic Habits, que se basa en ese principio de hacer cambios pequeños, atómicos, para ver grandes resultados. Me gustan todo tipo de libros y ahora más que nunca tengo que leer de absolutamente de todo, pero este es un libro de ayuda y de crecimiento y creo que me lo entregaron el día que empecé esta nueva etapa y creo que vi muy bien porque se trata de pequeños cambios que luego se convierten en grandes resultados y cómo nos proponemos metas, cómo hacemos diferentes visualizaciones para poderlas lograr y alcanzarlas. ¿Cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo, o sea, no sé, creo que mi mayor miedo sería, no sé, la soledad. Creo que te cambiaría la pregunta. Lo más importante para mí es mi familia. Y pensar en la ausencia de ellos o no tenerlos en mi vida me da miedo, me da tristeza más que miedo. Y creo que eso, o sea, el no tener ese amor incondicional de familia es quizás mi mayor temor. Vas a terminar o completar la frase que te voy a mencionar. Dale. La vida es demasiado corta como para quejarse. ¿Cómo fue la vez que entrevistaste a Luis Miguel? Oh my God, era una bola de nervios. Y porque no fue ni una entrevista, no sé qué hubiese sido peor, si así como fue que había mucha gente o un 1-1, porque igual estaba nerviosa, ni me acuerdo lo que le pregunté, pero sí, era, te digo, bien temprano en mi carrera donde me daba cuenta, ¿sabes? Que los nervios a veces se apoderaban más de mí, entonces sí, quedé casi como en shock, pero ahora, unos años después, me gustaría tener la oportunidad de sentarme y conversar con él. Eso está en la lista también. Ok. Dice una de tus publicaciones en Instagram que todo lo que un día lloraste se te multiplique en sonrisas. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste y por qué? La última vez fue, te tengo que decir, en noviembre, y fue la pérdida de mi abuelo. Y pues es inevitable el dolor que uno siente cuando un ser querido ya no está con uno. Y sí, o sea, eso fue un día muy difícil para mí y para mi familia, pero se ha multiplicado y se sigue multiplicando de tantas maneras su presencia, su amor y todo lo que él me enseñó. ¿Soñás con ser mamá? 100%. ¿Qué es lo más bonito que has hecho por amor? Uy, todo. O sea, yo creo que yo trato de vivir mi vida con eso, con el lema de por amor. Tengo un anillo que dice love, tengo una cadenita que dice love, y yo creo que cuando uno hace las cosas con amor, los resultados son diferentes. Y amor no solo es de pareja, amor es hacerlo de corazón. Si pudieras, Maite, hablar con tu yo del futuro, ¿qué le preguntarías? No, más que todo le diría que disfrute, que no se enfoque tanto en lo que viene, sino que disfrute en el hoy, que sea feliz, que confíe en ella, que confíe en que las cosas que están pasando son las que tienen que pasar.
Si en este momento vas caminando por una de las calles de Miami y te encuentras una lámpara mágica, ¿cuáles serían esos 3 deseos que Mighty pide? Los 3 deseos serían: uno, bueno, que por fin llegara ese hombre en mi vida, con el que haré mi familia para convertirme en madre, y que me permitiera, el tercero sería, no sé, me encantaría irme de viaje con toda mi familia. ¿Qué esperas de este 2022? Espero que me siga sorprendiendo, que sea un año de muchas bendiciones y de mucho aprendizaje. ¿Qué prefieres, viajar al futuro o viajar al pasado? Vivir el presente. ¿Volar o ser invisible? Volar. ¿Tomarte un café o una copa de vino? Uy, un vino. ¿Un café con azúcar o recordar un viejo amor? Un café con azúcar. Okay. El balcón de las orquídeas. Felicidad. Univisión. Mi casa. Honduras. Mi hogar. Neida Sandoval. Una líder. Xiomara Castro. Cambio. María Elena Botassi. Inteligencia. Félix de Bedut. Compañero. Cirey Morán. Belleza y sencillez. Juan Orlando Hernández. Expresidente. Aeropuerto. Segunda casa. Sacha Preto. Mejor amiga. Y El Heraldo. Un diario líder que siempre me ha apoyado y el cual siempre estoy agradecida.